¿Saben? Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Cuando ignoramos la necesidad de otros, estamos fallándole a Jesús mismo. Jesús toma el sufrimiento de la iglesia y de su pueblo de forma personal. Recordemos cuando el Señor en el camino a Damasco confronta a Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto fue personal. ¿Por qué me persigues a mí? Jesús toma el sufrimiento de una forma personal. Cuando ignoramos el sufrimiento y la necesidad por los necesitados, ¿no? Cuando puedes hacer algo, Jesús lo toma como si le hubieras fallado a Él mismo. Y no estoy diciendo que seamos los salvadores del mundo, ojo, porque no lo somos. Ni ustedes ni yo somos los salvadores del mundo. No es para que nos detengamos cada vez que vemos un auto descompuesto a prestar ayuda, o que nos convertamos en vigilantes nocturnos acechando para atrapar a los malhechores, ¿no? O que no podamos dormir porque nos damos cuenta de la gran pobreza que existe en el mundo. No se trata de esto, pero seamos honestos. Nuestro contexto fomenta y nos anima a que vivamos ¿para quién? Para nosotros mismos. Buenos días, iglesia, es un gusto saludarlos, realmente se les extraña mucho, así que desde la distancia les mando un fuerte abrazo. Y doy gracias a Dios porque nuevamente me da la oportunidad de compartir su preciosa palabra. Los invito a que vayamos al texto del día de hoy, es en Mateo 25 y vamos a leer del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Y dice así: las ovejas y las cabras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida venidera. Hemos estado hablando, esta es una serie sobre la iglesia y su misión. A través de esta serie hemos estado hablando con mayor profundidad y claridad lo que nosotros como iglesia debemos hacer. La importancia de la enseñanza, ya también vimos lo que es la importancia de la alabanza y de la comunión. El día de hoy vamos a hablar de la misericordia.
que sin duda es una de las cosas que como iglesia debemos no solo entender a profundidad, sino que tenemos que llevar a la práctica en todo momento. El Evangelio es como Jesús dice en 2 de Corintios 8:9, por amor a ustedes se hizo pobre, para que ustedes por medio de su pobreza llegaran a ser ricos. Cuando una iglesia, escuchen eso, cuando una iglesia llega a esta conclusión, se vuelve extravagantemente generosa. Estamos hablando que los primeros cristianos no solo dieron lo que les sobraba, no, ellos vendieron sus cosas voluntariamente para que nadie tuviera necesidad de nada. Hablaremos sobre la forma en la que el Evangelio nos debería convertir en una comunidad extremadamente generosa, y para reflexionar en esta parábola de las cabras y de las ovejas. Esta parábola de las cabras y las ovejas solo aparece en este Evangelio de Mateo. En algunas versiones de la Biblia lo subtitulan como el juicio final, ya que es parte del discurso de Jesús que empieza en el capítulo anterior sobre los últimos tiempos. La parábola empieza explicando que el Hijo del Hombre, Jesús, regresará a la tierra con gloria, establecerá su trono y reinará sobre las naciones, solo que apartará de su presencia a las cabras y mantendrá a su lado a las ovejas. Mi pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Como cabra o como oveja? El título de esta prédica lleva por nombre Juicio y Carácter, y lo vamos a tratar en 3 puntos. El punto número 1 es el carácter de una cabra, el punto número 2, el carácter de una oveja, y el punto número 3, el carácter de Cristo. El carácter de una cabra, el carácter de una oveja y el carácter de Cristo. Empecemos con el carácter de una cabra. Leímos que dice del 41 al 45, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, aún el más pequeño tampoco lo hicieron por mí. El Señor nos llama a ser misericordiosos y Él nos explica claramente la forma de hacerlo. De hecho, me di a la tarea de buscar en el diccionario de la Real Academia Española ¿qué significa misericordia? Y vamos a leer lo que dice. Dice, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Dice, es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa ¿a qué? A ayudarles o a aliviarles. Una vida egocéntrica no es solo el racismo o la discriminación que estamos viendo en las redes sociales o en las noticias. Una vida egocéntrica también es no amar al pobre, no servir al necesitado, pensar en los demás a veces, sí, pero solamente pensar en ellos, no hacer nada por ellos, o al menos nada que cueste o que sea verdaderamente sacrificial. Estar conformes con ganar más dinero, con ahorrar más dinero, porque hemos comprado, díganme si no, la gran mentira que la comodidad material es tranquilidad. Y es irónico porque este tipo de personas están pensando en el futuro, pero
están pensando no en un verdadero futuro, están pensando tal vez a cómo van a estar de aquí a que termine la pandemia, o están pensando a cómo les va a ir de aquí a 1, 10, 20, 50 años. Pero esto no es pensar en el verdadero futuro. ¿Cómo vas a estar de aquí a 1000 años? Y creo que no nada más hay que pensar cómo vas a estar, sino dónde vas a estar. Porque solamente hay 2 eternidades, y eso es lo que nos está mostrando aquí Mateo en este capítulo 25. Y no existe otra, no hay una tercera, solamente hay estas 2 realidades. El comentarista bíblico Matthew Henry lo resume de esta manera. Dice: no tenemos que suponer que actos de generosidad dan derecho a la dicha eterna. Las buenas obras hechas por amor a Dios, por medio de Jesucristo, se comentan aquí como marcas del carácter de los creyentes hechos santos por el Espíritu de Cristo, y como los efectos de la gracia concedida a los que las hacen. El impío en este mundo fue llamado con frecuencia a ir a Cristo en busca de vida y reposo, pero rechazaron sus llamados. Y justamente son los que prefirieron alejarse de Cristo quienes no irán a Él. Los pecadores condenados ofrecerán disculpas vanas. El castigo del impío será un castigo eterno. Su estado no puede ser cambiado. Así la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición, están puestas entre nosotros para que podamos escoger nuestro camino, y como nuestro camino, así será nuestro fin. Fin de la cita. ¿Saben? Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Cuando ignoramos la necesidad de otros, estamos fallándole a Jesús mismo. Jesús toma el sufrimiento de la iglesia y de su pueblo de forma personal. Recordemos cuando el Señor en el camino a Damasco confronta a Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto fue personal. ¿Por qué me persigues a mí? Jesús toma el sufrimiento de una forma personal. Cuando ignoramos el sufrimiento y la necesidad por los necesitados, ¿no? Cuando puedes hacer algo, Jesús lo toma como si le hubieras fallado a Él mismo. Y no estoy diciendo que seamos los salvadores del mundo, ojo, porque no lo somos. Ni ustedes ni yo somos los salvadores del mundo. No es para que nos detengamos cada vez que vemos un auto descompuesto a prestar ayuda, o que nos convertamos en vigilantes nocturnos acechando para atrapar a los malhechores, ¿no? O que no podamos dormir porque nos damos cuenta de la gran pobreza que existe en el mundo. No se trata de esto, pero seamos honestos. Nuestro contexto fomenta y nos anima a que vivamos ¿para quién? Para nosotros mismos. Incluso algunos pueden dar honestamente a los que lo que tienen disponible, y puede ser que entonces también alguien se acerque para pedirle ayuda y que tal vez no puedas dar más. Y entonces te pueden decir: pues no, que muy cristiano, no, que muy cristiano. Pero fíjense lo que dice el predicador Spurgeon también acerca de esto, al querer ser tu salvador o dar lo que no tienes. Dice: si obsequiara el dinero de otras personas, no debería considerarme un cristiano. No debería considerarme un cristiano si obsequiara lo que no tengo. Debería llamarme más bien un ladrón al pretender ser caritativo cuando ni siquiera podría pagar mis deudas. Esto también va en contra del cristianismo y significa esto también que demuestra el carácter de una cabra. Ya vamos entendiendo cómo se refleja el carácter de una cabra. Y habrá quien diga: oye, yo no vivo como una cabra. Tal vez no fui llamado a administrar a los pobres, pero soy una buena persona, soy un excelente padre, soy un buen esposo, soy un vecino prudente, soy un gran jefe, voy a la iglesia todos los domingos y hasta diezmo. Es más, quiero estudiar en el seminario y voy a hacer un máster en teología. Y sí, puedes hacer un máster en teología, pero tal vez ya eres un máster, pero más terco que una cabra, ¿no?
Entonces, creo que hay dos maneras de decir lo que creemos: con la boca y con la boca acompañada de acciones. Solo una de las dos habla. La pregunta no es lo que tu boca dice que crees, sino lo que tu vida dice que crees. Una cosa es saber lo que dicen tus labios, pero ¿qué está diciendo tu vida? ¿Qué está diciendo tu vida? Si dices que eres cristiano, pero no estás mostrando compasión por los más necesitados y solo estás preocupado por satisfacer tus necesidades y buscar la mayor comodidad en tu vida, entonces tal vez no seas un cristiano. O tal vez seas un cristiano tibio, que solo se conforma con aparentar ser un buen cristiano, pero que definitivamente estás mostrando el carácter de una cabra. Este término de cristiano tibio viene en Apocalipsis 3, del 15 al 17, cuando Jesús le dijo a una iglesia que no eran ni fríos ni calientes. Fíjense lo que el Señor les dice. Le dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá y que fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Esto dijo el Señor. Personas que se reúnen en la iglesia los domingos, oyen el mensaje, lo creen intelectualmente, pero no pasa de la cabeza al corazón ni del corazón a la acción. Solo viven pensando en sí mismos y no están comprometidos con la misión de Cristo, pero que tampoco están viviendo una vida de rebeldía tan visible. El cristiano tibio no quiere ser salvo de su pecado, solo quiere ser salvo de las consecuencias de su pecado. Ahí sí, de la pena. El cristiano tibio ama a Dios, sí lo ama, pero no con todas sus fuerzas, no con toda su mente y no con todo su corazón. Para ellos Dios es como una escalera de escape que en caso de un incendio, en caso de una crisis, pero no un Dios digno de ser adorado con todo en nuestras vidas. Por eso creo que este pasaje no le está hablando a los que son creyentes y a los que no son creyentes. Creo que les está hablando a los que son verdaderos cristianos y a los que dicen serlo. Fíjense cómo el mismo Nietzsche, una verdadera cabra, decía sobre la misericordia y la compasión. Él decía que era una marca de los cristianos. Fíjense cómo lo dice. Dice: los débiles y los fracasados deben perecer. Esa es la primera proposición de nuestro amor a los hombres, y hay que ayudarlos a perecer. Wow. Y luego pregunta él mismo, dice: ¿qué es lo más perjudicial que cualquier vicio? Y él responde: la acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles. El cristianismo. Wow. Wow. Y muchos podrán decir: pero yo doy a los pobres y visito a los huérfanos. Es más, Jerry, te puedo enseñar, aquí tengo una foto que me tomé una selfie con unos niñitos huérfanos de Chiapas que visito todos los años. Otras iglesias podrán decir: nosotros tenemos un ministerio donde visitamos a los presos de las cárceles 2 veces al año y les llevamos su desayuno. Otros también podrán decir: fíjense que nosotros juntamos juguetes que están usados pero en muy buenas condiciones y los vamos y los entregamos a las zonas marginadas en Navidad. No se confundan, no estoy diciendo que hacer este tipo de cosas están mal, por supuesto que no. Lo que quiero es que reflexionemos sobre lo que realmente nos está moviendo a hacer estas cosas. Obtenemos al hacerlas un sentido de autosatisfacción, lo que yo suelo llamar un caldito de pollo para el alma, o las hacemos porque nos damos cuenta que también estábamos huérfanos, que nuestro corazón vivía hambriento y sediento y que nada lo podía satisfacer. Lo hacemos porque nos damos cuenta que nuestro Señor no nos visita 1 vez o 2 veces al año y se desentiende el resto del tiempo. No,
sino que Él está en todo momento en nuestro lado, sosteniéndonos, amándonos, y que nos ha dicho que hemos sido adoptados para estar con Él en lugares celestiales. ¿Por cuánto? Por siempre. Debemos reconocer que todos somos miserables espirituales y necesitamos de la compasión de Dios. Por eso es que vamos a Cristo, para recibir su compasión. Nuestra compasión por los demás es una respuesta a esta hermosa verdad. El pastor y teólogo Jonathan Edwards señala lo siguiente, dice: la virtud verdadera solo es posible para aquellos que han experimentado la gracia del Evangelio. Toda persona que está tratando de ganarse su salvación hace lo correcto para entrar al cielo o para tener una mejor autoestima. El motivo principal es el interés propio. Pero aquellos que saben que ya han sido totalmente aceptados, hacen lo correcto por el simple deleite que la justicia misma produce. Solo en el Evangelio obedeces a Dios por quien Dios es y no por lo que Dios te pueda dar. Solo en el Evangelio amas a la gente por quien la gente es y no por tu propio beneficio. Haces el bien por el bien mismo y no por tu propio beneficio. Solo el Evangelio hace que el hacer lo correcto sea un gozo y un deleite, no un peso o un medio hacia el fin. Fin de la cita. Jesús da una sentencia a los que viven ignorando a los más necesitados o a los que se vanaglorian de hacerlo. Él les dice, y lo vemos en el versículo 41, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y concluye, aquellos irán al castigo eterno. ¿Qué está reflejando nuestras vidas? Por ejemplo, si el Redentor dejara de existir, ¿nos extrañaría la comunidad? Y me estoy refiriendo al Redentor no como la iglesia del edificio, sino la iglesia, o sea, por ti, o sea, de ti, de mí, porque nosotros somos parte de esta iglesia. O si te mudaras de ciudad, ¿te extrañarían tus vecinos? Seamos honestos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos dejar de pensar en nosotros mismos, ¿no? De contentarnos con suplir nuestras necesidades y deseos. Debemos reconocer que muchos de nosotros somos tibias cabras y necesitamos clamar a Dios para que Él transforme nuestro corazón, para que éste no refleje el carácter de una cabra, sino el carácter de una oveja. Punto 2. El carácter de una oveja. Leemos: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me alimentaron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Hemos visto que hemos sido llamados a ayudar a los que tienen necesidad. No podemos ignorar la difícil situación de las personas que sufren hambre, sed, desnudez, que no tienen vivienda, que no tienen trabajo, que están enfermos, que están prisioneros. ¿Debemos trabajar para satisfacer nuestras necesidades? Sí. ¿Debemos trabajar para suplir las necesidades de aquellos que dependen de nosotros? Sí, también. Pero también debemos esforzarnos para apoyar a aquellos que más necesitan. Nos unimos a otros para encontrar formas de apoyar a aquellos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, aun cuando nosotros las damos por sentadas.
Si las palabras de Jesús en este pasaje se toman seriamente, valoraríamos ¿qué? Más nuestra salvación que tenemos en Cristo, y que esa salvación no depende ni de nuestra salud, ni depende de nuestra fortuna, ni de nuestro éxito. No podemos decir que amamos a Cristo si no amamos a los más necesitados. No podemos decir que amamos a Cristo si no amamos a los más necesitados. Por eso Jesús dice a quiénes son estas ovejas. Dice, las ovejas son las que me aman. ¿Y cómo sabemos que amamos a Cristo? Pues porque buscamos servirle. Él es nuestro Rey y nosotros somos sus siervos. En Él tenemos nosotros protección, tenemos fortaleza, salvación y vida eterna. Por Él amamos a nuestro prójimo y buscamos servirle por amor a Cristo. Y no solo oramos por ellos, sino que les servimos. Los visitamos cuando están enfermos, les damos comida cuando tienen hambre, cubrimos su desnudez. En otras palabras, la fe salvadora se traduce en actos de amor por los hermanos, por nuestro prójimo, por nuestros semejantes. El famoso predicador Charles Spurgeon decía: ustedes podrán hablar acerca de su religión hasta cansar sus lenguas y podrían lograr que otros les creyeran. Podrían permanecer en la iglesia 20 años sin que nadie les detectara jamás algo que pareciera una inconsistencia. Pero si aunque ustedes estuviesen en su poder y no hiciesen nada para aliviar las necesidades de los pobres miembros del cuerpo de Cristo, fíjense lo que dice: ustedes serían condenados tan ciertamente como si fuesen borrachos o proxenetas. Si no les importa la iglesia de Dios para nada, dice, este texto se aplica a ustedes y los hundirá con certeza en el fondo de los infiernos, exactamente como si hubiesen sido unos blasfemos comunes. Fin de la cita. Las ovejas son las que escuchan la voz de su pastor y le siguen. Obediencia es una de las marcas del carácter de las ovejas de Cristo. Una oveja que escucha la voz de Cristo, que dice en Juan 15:12 que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Alguien entonces podrá decir: entonces la salvación sí es por obras y no por gracia. Pues no, esto no es así. El carácter de las ovejas demuestran su amor por Cristo desinteresadamente. Y para eso, fijémonos nuevamente en el texto que leímos el día de hoy. Dice, del versículo 37 al 39, dice: y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? En otras palabras, sirvieron a Cristo sin esperar nada. No es por obras, sino por gracia. No es por lo que yo hago, sino por lo que hizo Jesús en su vida, en su muerte, en su resurrección, que somos salvos y que heredamos el reino de los cielos. No nos confundamos. Aunque la esencia de nuestra fe consiste en confiar y en descansar en Cristo, sí, el amor a Cristo acompaña la fe salvadora. No somos justificados por una fe que ama, sino por una fe que descansa en Cristo. Pero el amor acompaña la fe salvadora. Debe ser una ayuda desinteresada. Los que hicieron esto no lo hicieron pensando que estaban ayudando a Cristo o haciendo méritos para la eternidad. Ayudaban porque no podían hacer menos. Era la reacción natural, instintiva, totalmente desinteresada de un corazón que ama, del carácter de una oveja. Mientras, fíjense, los de la otra parte, ¿no? Por otra parte, la actitud de los que dejaron de ayudar era: si hubiéramos sabido que eras tú, te habríamos ayudado con todo nuestro amor, Señor. Pero que creíamos que era pues una persona más y que no valía la pena ayudar,
Porque también creo que esa persona tal vez no hizo lo suficiente para estar mejor. Y tampoco creo que yo soy responsable de esto. Es verdad que hay algunos que ayudarían si con esto van a recibir alabanzas, si van a recibir reconocimiento y gracias. Pero ayudar de esta manera no es ayudar. Es simplemente reunir méritos, ¿no? No ayudan por generosidad, sino por egoísmo disfrazado. La ayuda que es agradable a Dios es la que se da nada más para ayudar. Jesús nos coloca cara a cara con la maravillosa verdad de que toda ayuda que hagamos de esta forma a nuestros semejantes es como si se le hiciéramos a Él. Pero también toda ayuda que nosotros estamos negando, también se le estamos negando a Él. ¿Cómo puede ser esto? Si de verdad queremos alegrar el corazón de un padre, ¿qué hacemos? Si de verdad queremos agradarle, la mejor manera de hacerlo es ayudando desinteresadamente a uno de sus hijos. Dios es el gran Padre y la manera de alegrar el corazón de Dios es ayudando a sus hijos, nuestros semejantes, nuestro prójimo. La motivación del servicio debe ser clara. El amor a Cristo que se dio a sí mismo para servir a la humanidad. Si servimos nosotros de esta forma, se crece y también se dignifica la propia humanidad. No tenemos excusa para desatendernos de los que tienen grandes necesidades. No podemos delegar esta responsabilidad al consejo de la iglesia o a los programas sociales del gobierno. Jesús demanda nuestra participación personal en atender las necesidades de los demás. Se cuenta que un hombre fue invitado a recorrer el cielo y el infierno. Al empezar por el infierno, encontró una enorme mesa adornada con los mejores manjares, y a su alrededor había los comensales con rostros de amargura y de frustración por el hambre. En sus manos estas personas tenían amarrados tenedores de 1,5 metros. Entonces, por esto, les era imposible alimentarse a sí mismos. Después, el viajero fue conducido al cielo y encontró un cuadro igual que el que habíamos visto. Era una mesa repleta de manjares y estaban todos reunidos alrededor, pero los comensales reían, ¿no? Estaban felices, con alegrías. Al igual que los anteriores, también estos tenían amarrados en sus manos estos tenedores de 1,5 metros, pero los habitantes del cielo habían aprendido a servirse los unos a los otros y cada uno alimentaba a su vecino. La lección es clara. El egoísmo del infierno les condujo a la amargura y al hambre. El servicio del cielo les permitió a todos alimentarse con satisfacción. El ser humano no es una isla que viva para sí. El Señor nos ha diseñado para vivir, para soñar, para sentir y para ser con otros. El individualismo, el egoísmo son autodestructivos. Nos conducen a la ruina, a la soledad y al fracaso. Dios nos ha creado para servirnos por amor unos a otros, no para servirnos de los otros. Si queremos ser contados entre las ovejas y no entre las cabras, entonces debemos reconocer que hay necesidades en otros y que debemos de trabajar para satisfacerlas. Debemos esforzarnos por tratar a todos como si estuviéramos sirviendo a Jesús mismos, y debemos hacerlo ¿hasta qué momento? Hasta que nos sea tan natural que ni siquiera nos demos cuenta de que lo estamos haciendo. Debemos también de recordar que los cristianos vivimos con un equipaje ligero. Somos soldados en una tierra que no quiere saber de Dios ni quiere saber de nosotros. Esa es la verdad. Somos peregrinos y nuestro destino en Cristo es infinitamente mejor que nuestro presente. No tienes que lamentarte si no pudiste ir a Europa o a Disney o al África o a cualquier otro lugar hermoso en este mundo, porque como ovejas sabemos que un día estaremos en un lugar
tan hermoso que no podremos describir. Tendremos eso y mucho más. Plenitud de gozo y delicias a la diestra de Dios para siempre, dice el Salmo 16:11. Es por eso que Jesús tiene que ser muy claro con nosotros en esta parábola, porque se nos olvida y rápido quitamos la mirada de la eternidad y la ponemos ¿en dónde? En el aquí y en el ahora. Cuando el Hijo del Hombre, o sea Jesús, venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Hay una diferencia entre ovejas y cabras. Es la pregunta principal. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y observa la posición de Jesús aquí. Él ya no es un hombre de dolores, nacido en un pesebre y montado en un burro. No, este es el Hijo de Dios en su gloria, triunfante, sentado en el trono del universo que Él mismo hizo, con autoridad sobre el cielo y sobre el infierno, y en su muslo lleva una marca que dice que Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya no está sentado en un burrito, sino está sentado en un corcel blanco, hermoso. Y Jesús es el más elegante, el más poderoso guerrero y caballero que jamás ha existido. Y Él pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y este será el día del juicio en donde estaremos frente a Dios. Será el día en que podremos admirar en toda plenitud el carácter de Cristo. Punto 3. El carácter de Cristo. Leímos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Nuevamente Matthew Henry comenta al respecto, dice: esta es una descripción del juicio final. Es una explicación de las parábolas anteriores. Hay un juicio venidero en el que cada hombre será sentenciado a un estado de dicha o de miseria eterna. Cristo vendrá no solo en la gloria de su Padre, sino en su propia gloria como mediador. El impío y el santo habitan aquí juntos en las mismas ciudades, iglesias, familias, y no siempre son diferenciados unos de otros. Tales son las debilidades de los santos, tales las hipocresías de los pecadores. Y la muerte se los lleva a ambos, pero en ese día serán separados para siempre. Jesús es el gran pastor. Él distinguirá dentro de poco tiempo entre los que son suyos y los que no. Todas las demás distinciones serán eliminadas, pero la mayor entre santos y pecadores, santos e impíos, permanecerá para siempre. Fin de la cita. Desafortunada o afortunadamente estamos viviendo en una época donde la muerte está más cercana. Esta epidemia nos ha mostrado nuevamente lo vulnerables que somos, ¿no? Y que muchas personas conocidas, personas que amamos, incluso nosotros podríamos estar muriendo con esta pandemia. Lo curioso de esto es que con pandemia o sin pandemia vamos a morir. Vamos a morir. No sabemos cuál va a ser la causa de nuestra muerte, pero de lo que sí podemos estar plenamente seguros es que el día que pase esto, estaremos frente al Creador del universo para rendir cuentas. ¿Qué tanto nos está llevando a esto, a que reflexionemos sobre en qué estamos poniendo nuestra confianza y cómo estamos respondiendo a esto? ¿Estamos más ocupados en tratar de pasarla bien mientras esto se termina? ¿Estamos deseando que pronto acabe para retomar nuestras vidas como si nada de eso hubiera pasado? ¿Estamos conscientes de que este suceso realmente está cambiando nuestras vidas y nos hemos dado cuenta que lo único que nos da fuerza, esperanza y gozo
es el saber que sin importar nuestro destino en el mundo, estamos aferrados a las promesas de Cristo, que Cristo nos ha hecho, y que estamos respondiendo con arrepentimiento, con el amor y la misericordia que Jesús nos demanda. Ahora quiero citar a nuestro pastor Víctor Cruz en un artículo que escribió para Table Talk. Si pueden verlo todo, de verdad está muy padre. Y él dice así, oro para que las iglesias no pierdan esta oportunidad de ayudar a aquellos en nuestras congregaciones a comprender que este podría ser un momento muy necesario de duelo y arrepentimiento, en lugar de solo otro momento en el que esperamos más banquetes e indulgencia. Esta es una oportunidad para buscar al Señor y arrepentirnos de nuestra creencia fácil y nuestros corazones idólatras. Probablemente sea mejor en este momento recordarles a nuestra gente que la salvación no se trata de ser libres para salir a correr, restablecer nuestros horarios ocupados o ver a nuestros amigos y familiares. En cambio, es una oportunidad para recordar a nuestra gente que tienen comunión con nuestro Padre Celestial a través de nuestra fe en Cristo, quien vivió la vida que no podemos vivir y tomó nuestro lugar en la cruz para que no muramos la muerte que merecemos por nuestro pecado. Fin de la cita. Debemos entender que Dios nos ha liberado de la muerte y de las ataduras del mundo y que respondemos al Evangelio sirviendo a los demás. Las palabras del gran juez nos permiten ver su presencia en el prójimo, en el que está sufriendo social, económica, moral y afectivamente. Con esto considero que hemos sido llamados a servir a los pobres, pero también a los ricos, porque también ellos pueden estar empobrecidos por su satisfacción material y egoísta. Es por eso, sí, que debemos darnos cuenta de que todo cuanto hagamos, lo hacemos para el Señor, no para los hombres. El Evangelio transforma la visión del mundo. El Señor se identifica ¿con quién? Con los enfermos, con los vagabundos, con los hambrientos, con los presos y los desamparados de nuestra ciudad. Sí, pero también nuestro Señor Jesús se compadece de la madre carente de cariño, del padre que refugia su insatisfacción en el trabajo, ¿no? Con los hijos que buscan la primera oportunidad para salir del hogar y buscar su propósito y su identidad en la vida. En ellos también está presente el Creador. Servirles a Él es servirlo a Él. Recordemos que Él nació en pobreza. Él fue prófugo y refugiado. En el desierto tuvo hambre. En la cruz tuvo sed. Fue rechazado y despreciado por los hombres. Cargó con nuestras enfermedades en la cruz. Lo tomaron preso y fue sentenciado injustamente. Lo desvistieron y lo humillaron públicamente. Si nuestro corazón se aflige al ver a nuestro Señor en estas circunstancias, mi pregunta es, ¿por qué no se aflige cuando vemos necesidades en nuestro prójimo? Podemos ver entonces que el carácter de Cristo se refleja en el Evangelio. Es la manera en la cual todo es renovado y transformado por Cristo, ya sea un corazón, una relación, una iglesia o una comunidad. Por lo tanto, todos nuestros problemas y nuestra falta de sincero amor por los demás viene de una falta de estar orientados en el Evangelio. Porque el Evangelio transforma nuestros corazones, nuestro pensamiento y nuestra aproximación a absolutamente todo. Absolutamente todo. Demos gracias a Dios porque nos ha dado a conocer su carácter y porque nos ha llamado a ser ovejas, aún con defectos. Aún con defecto queremos reflejar el carácter del buen pastor. Pidamos perdón y arrepentimiento por vivir a veces mucho más como cabras que como ovejas, y pidamos un corazón dispuesto a obrar con compasión y misericordia,
no para ganarnos el reino, sino porque ya se nos ha dado. Oremos. Señor y Padre hermoso, gracias te damos esta mañana, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, de una forma clara, Padre, y porque también nos has mostrado que tú has tenido misericordia por nosotros, Señor. Te damos gracias por esto y te pedimos perdón por actuar más como cabras que como ovejas, Señor. Transforma nuestro corazón, Señor. Pone en nosotros no solamente el querer, sino también el hacer, Señor. Que todo lo que hagamos no sea para glorificarnos a nosotros, sino para glorificarte a ti, Señor, el gran pastor. Queremos ser tus ovejas y queremos seguir tu voz. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y Señor, te pedimos por todos aquellos que hoy viven en miseria, y úsanos a nosotros, Señor, para hacer por ellos lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, a ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.